asambleísta Collahuaso. Señor secretario, existe una moción planteada por la asambleísta Collahuaso. Por favor, si vas a tomar votación. Procedo a dar lectura de la moción, señor presidente. Memorando número ANCPR-2021-20-M, Quito, 26 de enero de 2021, ingeniero César Solórzano, presidente de la Asamblea Nacional, presente en el marco de la sesión 692 del Pleno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presentamos la siguiente moción. Se aprueba el proyecto de resolución unificada presentada por los asambleístas Rodrigo Collahuaso y la doctora Doris Solís Carrión respecto de la gestión del ministro de Salud Pública, doctor Juan Carlos Ceballos. Una vez aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, deberá ser notificada por Secretaría General a la Asamblea Nacional al señor Presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés. El texto de la resolución propuesta ha sido remitido por escrito a la Secretaría General de la Asamblea. Atentamente, abogado Rodrigo Collahuaso Pilco, asambleísta nacional, doctora Doris Solís Carrión, asambleísta por la provincia de Las Suárez. La resolución es como sigue. Artículo 1. Exigir al presidente de la República, Lenín Moreno, que ante el clamor ciudadano demuestre su sensibilidad y destituya al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos López, por su grave incumplimiento de sus responsabilidades, mal manejo de la pandemia y un deficiente proceso de vacunación, y que designe un especialista capaz de enrumbar al país a vencer la pandemia. Artículo 2. Sin menoscabo de lo anterior, remitir la información por escrito de lo que se plantea en el presente artículo, así como la comparecencia inmediata del ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos López, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, para que explique lo siguiente. 1. ¿Cuáles son los planes de compras para asegurar la vacunación universal? 2. ¿Cuál es el plan especial para pueblos y nacionalidades indígenas y población amazónica con especial vulnerabilidad? 3. ¿Cuáles son los planes de vacunación y las prioridades establecidas? ¿Cuál es el cronograma que llega de las vacunas al país y en qué cantidad? ¿Cómo fue distribuido el primer stock de vacunas que llegó al país? 4. ¿Cuáles son las gestiones realizadas y resultados alcanzados por la vacunación universal en el territorio ecuatoriano? 5. Explique los parámetros utilizados para la adquisición de las vacunas a una o varias farmacéuticas, sustente con la norma vigente y las estrategias aplicadas. 6. El número de pruebas realizadas y número de pruebas que mantiene en stock, detallando por provincia y unidad médica. 7. El número de camas en unidades de cuidados intensivos implementadas durante la pandemia y cuántas se encuentran disponibles por provincia actualmente. 8. Número e identificación de las personas vacunadas a la fecha por provincia y por unidad médica y especificando el grupo al que pertenece. Artículo 3. Requerir la inmediata comparecencia del ministro de Economía y Finanzas de la República de Ecuador, Mauricio Gonzalo Pozo Crespo, a comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional para informar a los legisladores. 1. ¿Cuál es el presupuesto asignado para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el año 2021? ¿Cuál es el presupuesto destinado para el año 2021 para la compra de vacunas contra el COVID-19 y pruebas de detección? 3. ¿Por qué la demora en los pagos y nombramientos de los médicos posgradistas? 4. Informe sobre el presupuesto ejecutado para atender la pandemia por el COVID-19 en el 2020, señalando la fuente de financiamiento. Artículo 4. Insistir al gobierno nacional la necesidad de prever todas las acciones para garantizar a los ecuatorianos vacuna universal y gratuita, tal como recomienda la Organización Mundial de Salud. 5. Declarar información pública y desclasificar toda aquella relativa al manejo de la pandemia y la compra y manejo de las vacunas y exigir total transparencia a las autoridades y servidores públicos. Artículo 6. Respaldar a nuestra comunidad migrante y rechazar además las declaraciones y respuesta prepotente emitida en rueda de prensa por parte del ministro de Salud, doctor Juan Carlos Ceballos, a nuestro compatriota radicado en Madrid el día lunes 11 de enero de 2021 respecto a una pregunta periodística sobre las gestiones gubernamentales en el proceso de vacunación por la pandemia,
y exhortar al presidente de la República que exija a su gabinete respeto y atención a la comunidad migrante y que promuevan acciones de cooperación internacional a través de sus representaciones diplomáticas para el acceso de los migrantes a la vacuna en los países en los que residen. Artículo 7. Insistir al presidente de la República y al ministro de Salud Pública el cumplimiento de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 referente a la estabilidad laboral de los profesionales y trabajadores de la salud. Artículo 8. Pedir al Consejo de Administración Legislativa CAL el trámite inmediato de los pedidos de juicio político al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, que han sido anunciados por varias bancadas. Artículo 9. Pedir a la Fiscalía General del Estado inicie la investigación de oficio de las denuncias fundamentadas e irregularidades en el manejo de medicamentos, vacunas y demás hechos relacionados. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional. Hasta ahí la resolución. Tome votación, por favor. Sí, procedo a tomar votación, señor presidente. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias.
Me permito informar, señor presidente, que contamos con 125 señores asambleístas registrados. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución unificado propuesto por el señor asambleísta Rodrigo Colliaguazo y asambleísta Doris Solís. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto.